Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que estoy seguro les va a volar la cabeza, un auténtico viaje al centro de un misterio que ha tenido a medio mundo con el corazón en un puño. Vamos a desgranar el impacto de una declaración sorpresa, de esas que te dejan sin aliento, y lo que es aún más jugoso, vamos a mirar detrás de cámaras, a descorrer el velo para ver cómo se gestan estas bombas noticiosas que hay realmente detrás de la cortina. ¿Están listos para desentrañar este enigma conmigo? Si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, ahora es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empezamos. Imaginen esto, un día cualquiera, la rutina, la normalidad, y de repente ¡boom! Una noticia que lo cambia todo. Una declaración que no se veía venir, que rompe esquemas, que te obliga a recalcular todo lo que pensabas que sabías. Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy, pero no desde la perspectiva de los titulares sensacionalistas, no. Vamos a ir más profundo. ¿Quién hace esa declaración? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de esas palabras? Y lo más fascinante, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Qué negociaciones, qué presiones, qué estrategias se ponen en juego para que esa bomba caiga justo en el momento y lugar adecuados? Pensemos en un escenario hipotético, pero que refleja muchas situaciones reales. Imagina que un líder político, alguien a quien el público considera una figura estable, predecible incluso, de repente anuncia un giro radical en su política. Un cambio que contradice todo lo que ha defendido hasta ahora. ¿Cuál es la reacción inmediata? Confusión, incredulidad, quizás hasta indignación. Los medios de comunicación explotan, los analistas se apresuran a ofrecer explicaciones, cada tertulia se llena de pronósticos y especulaciones. Pero ¿cuántos de esos análisis realmente rascan la superficie? ¿Cuántos consideran las conversaciones privadas, las alianzas secretas, las presiones económicas o sociales que pudieron haber orquestado ese momento? Una declaración sorpresa no surge de la nada. Detrás de cada palabra cuidadosamente elegida, detrás de cada pausa dramática, hay un equipo, una estrategia, y a menudo, un objetivo muy específico. Puede ser para desviar la atención de otro escándalo, para presionar a un oponente para ganar tiempo, o incluso, en algunos casos, para redefinir el propio legado. Es un arte sin duda, el arte de la manipulación mediática y psicológica. Y cuando hablamos de impacto, hablamos de cómo esas palabras, una vez lanzadas, generan ondas que se propagan por toda la sociedad, alterando percepciones, modificando opiniones y, en última instancia, influyendo en decisiones cruciales. Por ejemplo, consideremos un caso de una figura pública de renombre que, después de años de silencio, aparece en un programa de televisión y hace una confesión impactante. ¿Por qué ese momento? ¿Qué motivó esa revelación después de tanto tiempo? El detrás de cámaras de esta situación podría implicar una negociación discreta con el programa, un acuerdo para controlar la narrativa, quizás incluso un pago considerable para asegurar la exclusividad y el manejo adecuado de la información. El impacto inmediato es una avalancha de noticias, un interés masivo en la figura pública y su historia, y una posible reevaluación de su reputación. Pero detrás de esa aparente espontaneidad, hay un cálculo preciso del momento, del público, del tono y del mensaje que se quería transmitir. Otro ejemplo podría ser una empresa que ante una crisis de imagen o unas cifras de ventas decepcionantes, anuncia un producto revolucionario o una iniciativa social ambiciosa de forma inesperada. ¿Es una genuina innovación o una táctica de distracción? Analizar el detrás de cámaras implica investigar la autenticidad de esa innovación, la preparación del anuncio, la estrategia de marketing detrás de él. ¿Se estaba gestando esto hace tiempo o es una respuesta de última hora? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de este anuncio? A menudo el impacto inicial es de asombro y optimismo, pero la verdadera prueba está en la ejecución y en la transparencia posterior. Lo que a menudo ignoramos es la figura del gestor de crisis, o el asesor de comunicación, que trabaja incansablemente entre bambalinas. Estas personas son los arquitectos de las declaraciones sorpresa. Son ellos quienes evalúan el clima social y político, identifican las vulnerabilidades, diseñan las estrategias de comunicación y preparan el terreno para que esas declaraciones tengan el máximo impacto deseado. Piensen en la cantidad de reuniones secretas, de análisis de datos, de ensayos y reensayos que hay detrás de cada anuncio importante. No es solo hablar, es orquestar.
La meticulosidad con la que se abordan estos anuncios es asombrosa. Cada palabra, cada gesto, cada imagen proyectada, está diseñado para resonar en el público de una manera específica. No se trata de improvisación, sino de una compleja coreografía de información y percepción. Los asesores de comunicación no solo se centran en el contenido, sino también en el timing. El momento exacto en que se lanza la declaración es crucial. ¿Coincide con un evento global que eclipse la noticia? ¿O se elige un momento de calma para maximizar su visibilidad? Estas decisiones se toman basándose en un análisis exhaustivo del panorama mediático y de la atención pública. Y no nos olvidemos del factor sorpresa. La sorpresa es una herramienta poderosa. Rompe la monotonía, capta la atención de inmediato y genera una mayor receptividad al mensaje. Cuando algo es inesperado, tendemos a prestarle más atención, a considerarlo con más detenimiento porque desafía nuestras expectativas. Por eso las declaraciones sorpresa son tan efectivas para generar titulares, para dominar la conversación pública y para influir en la opinión general. Pero la efectividad a largo plazo de esa sorpresa depende de si hay sustancia detrás de ella. Una sorpresa bien planeada puede ser el inicio de un cambio positivo, pero una sorpresa vacía solo genera ruido temporal. La sorpresa en sí misma crea una brecha cognitiva. Nuestra mente, al encontrarse con algo inesperado, se detiene para procesarlo. Es en ese momento de pausa, de receptividad aumentada, donde el mensaje adquiere una potencia especial. Sin embargo, si esa sorpresa no va acompañada de una explicación coherente, de un plan de acción o de pruebas que respalden la declaración, el efecto se disipa tan rápido como llegó, dejando a su paso, en el mejor de los casos, un recuerdo fugaz y, en el peor, una sensación de decepción o engaño. La clave está en equilibrar la audacia de la sorpresa con la solidez del contenido. Vamos a adentrarnos un poco más en el aspecto psicológico. ¿Por qué somos tan susceptibles a las declaraciones sorpresa? Nuestra mente está programada para buscar patrones y predecir eventos. Cuando algo rompe ese patrón de forma drástica, nuestro cerebro se activa para procesar la nueva información, para intentar entender la anomalía. Esta activación emocional, esta curiosidad innata, es lo que los expertos en comunicación explotan. El anuncio de un secreto, la revelación de una verdad oculta, la predicción de un futuro inesperado, todo esto apela a nuestra necesidad humana de comprender el mundo que nos rodea y de estar al tanto de lo que podría afectarnos. El factor sorpresa apela directamente a nuestros mecanismos de atención y procesamiento de información. Al ser sorprendidos, nuestros niveles de alerta aumentan, nuestros neurotransmisores se activan y la información que recibimos en ese instante tiende a ser procesada con mayor profundidad y a ser recordada con más viveza. Los comunicadores expertos conocen esta respuesta humana y la utilizan para asegurar que su mensaje no solo sea escuchado, sino también asimilado y potencialmente creído. Se crea un estado de tensión informativa que atrae al público y lo mantiene expectante. Es un juego de ajedrez mental, donde cada movimiento está diseñado para capturar la atención y dirigir la narrativa. Detrás de cámaras, el trabajo de los equipos de comunicación implica no solo planificar el qué decir, sino también el cómo, el cuándo y el dónde. Se estudian los horarios de máxima audiencia televisiva, los picos de actividad en redes sociales, las tendencias de búsqueda en Internet. Se elaboran comunicados de prensa, se preparan vídeos cortos para viralizar, se establecen pactos con influencers para amplificar el mensaje. Es un ecosistema complejo donde cada pieza tiene un papel estratégico. La planificación de una declaración sorpresa va mucho más allá de la simple redacción de un discurso. Implica una profunda inmersión en el análisis de datos, qué plataformas utilizan nuestros destinatarios, en qué momentos están más receptivos, qué tipo de contenido es más probable que compartan. Se crean paquetes de medios completos, textos para redes sociales adaptados a cada plataforma, gráficos impactantes, vídeos cortos y dinámicos, e incluso se establecen colaboraciones estratégicas con figuras influyentes para asegurar que el mensaje llegue a un público lo más amplio y diverso posible. El objetivo es crear una ola de información que envuelva al público y no le dé respiro. Piensen en las filtraciones controladas. A veces, para generar expectativa, se deja caer información sutilmente, se permite que algunos rumores corran, para que cuando llegue la declaración oficial, el público ya esté preparado para recibirla, o al menos, intriga. Esto es una forma de crear un impacto gradual, pero igual de potente.
El detrás de cámaras de una filtración controlada implica una cuidadosa selección de a quién filtrar la información, cómo presentarla para que suene creíble y cómo gestionar la reacción pública hasta el anuncio formal. La filtración controlada es una táctica sofisticada que busca sembrar la semilla de la noticia antes de la siembra principal. Al dejar caer información selectivamente a medios o individuos clave, se genera una burbuja de anticipación. El público, al toparse con estos avances, empieza a especular, a debatir, y cuando llega la declaración oficial, no es del todo una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya se venía rumoreando. Esto crea una sensación de ser parte de algo, de estar al tanto de las verdaderas noticias. Los equipos de comunicación son maestros en este arte, calculando qué se debe revelar, a quién, y cómo para mantener el interés sin desvelar demasiado. Y es aquí donde la línea entre la información útil y la manipulación se vuelve difusa. Si bien es fascinante entender las estrategias detrás de estas declaraciones, es crucial mantener un espíritu crítico. ¿Estamos siendo informados o estamos siendo influenciados? ¿La sorpresa es para revelarnos algo importante o para ocultar algo? El detrás de cámaras nos ayuda a entender las intenciones, pero la decisión final sobre cómo interpretar esa información recae en nosotros. Este es quizás el punto más crucial de nuestro análisis. La fascinación por el cómo se hacen las noticias no debe cegarnos ante el por qué. Las estrategias de comunicación, por muy ingeniosas que sean, tienen un propósito. Ese propósito puede ser legítimo, informar, persuadir, movilizar. Pero también puede ser menos noble, desviar la atención, generar divisiones, ocultar verdades inconvenientes. Mantener un espíritu crítico implica cuestionar las motivaciones, buscar fuentes alternativas, y no aceptar la información de forma pasiva. El detrás de cámaras nos da las herramientas para ser espectadores más informados, pero la responsabilidad de discernir la verdad recae siempre en el público. Analizar el impacto de una declaración sorpresa también nos obliga a mirar las consecuencias a largo plazo. ¿Lo que se anunció como revolucionario se materializó? ¿Las promesas se cumplieron? El aplauso inicial, la euforia mediática, pueden desvanecerse rápidamente si no hay un plan sólido para el seguimiento. Y en el detrás de cámaras, este seguimiento implica mantener el impulso, seguir comunicando, demostrar progreso y, sobre todo, ser transparente. Una declaración sorpresa puede ser el catalizador de un gran cambio, pero si no se ejecuta con un seguimiento constante y honesto, se convierte en una anécdota de algo que pudo ser. El verdadero éxito de una estrategia de comunicación impactante reside en su capacidad para generar acciones concretas y resultados tangibles. El ruido mediático inicial debe dar paso a una narrativa continua de progreso y cumplimiento. Esto requiere una planificación a largo plazo, una comunicación constante y, sobre todo, una autenticidad que genere y mantenga la confianza del público. En muchos casos, el impacto de una declaración sorpresa está directamente relacionado con la credibilidad de quien la emite. Si la persona o entidad detrás de la declaración tiene una reputación de honestidad y transparencia, el impacto será más positivo y la aceptación será mayor. Por el contrario, si hay un historial de engaños o inconsistencias, la declaración sorpresa será recibida con escepticismo y sospecha, y el impacto será negativo, generando desconfianza en lugar de asombro. La credibilidad es el activo más valioso en el ámbito de la comunicación. Una declaración que provenga de una fuente confiable tiene muchas más probabilidades de ser aceptada y de generar el impacto deseado. Cuando la confianza se ha erosionado, incluso las declaraciones más impactantes suenan huecas, y el público tiende a interpretarlas a través del prisma de experiencias pasadas negativas. Por ello, construir y mantener la credibilidad es un proceso continuo que precede y acompaña a cualquier anuncio importante. Por último, pero no menos importante, el detrás de cámaras de una declaración sorpresa puede revelar mucho sobre las presiones que enfrenta esa persona o entidad. Tal vez están bajo una presión financiera insostenible, o bajo el escrutinio de las autoridades, o enfrentan una competencia feroz. La declaración sorpresa puede ser un intento desesperado por cambiar la narrativa, por ganar tiempo, o por obtener una ventaja estratégica. Comprender estas presiones nos permite contextualizar mejor la declaración y su verdadero significado. A menudo, detrás de un anuncio audaz se esconde una estrategia de supervivencia. Las declaraciones sorpresa pueden ser un grito de auxilio, un intento de desviar la atención de problemas internos, o una maniobra para renegociar el propio poder.
Analizar el contexto de las presiones es esencial para una comprensión completa de la declaración y sus verdaderas motivaciones. No se trata solo de lo que se dice, sino de las circunstancias que obligan a decirlo. En resumen, hemos explorado cómo una declaración sorpresa puede sacudir nuestros cimientos, cómo la expectación y la incredulidad se apoderan de nosotros. Hemos mirado a ese esquivo detrás de cámaras, ese mundo de estrategia, negociación y cálculo que precede a los grandes anuncios. Hemos visto que no se trata solo de palabras, sino de un arte cuidadosamente orquestado, con el objetivo de captar nuestra atención, moldear nuestra opinión y, en última instancia, influir en nuestras acciones. Hemos desentrañado la complejidad de la comunicación moderna, donde la sorpresa es una herramienta poderosa, pero su efectividad depende de la sustancia que la respalde y la credibilidad de quien la emite. Así que, mis amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la comunicación estratégica y el impacto de las sorpresas. Ha sido un placer desgranar esto con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál ha sido la declaración sorpresa que más les ha impactado? ¿Creen que la manipulación mediática es inevitable? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me fascina leerlas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar, o simplemente han disfrutado de la compañía, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más análisis y, quién sabe, quizás otra declaración sorpresa. Hasta la próxima.